Recibe mi espíritu. Sabemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos habla, que la palabra de Dios nos cuestiona, que la palabra de Dios nos interpela, que la palabra de Dios nos habla, que la palabra de Dios da vida, da fruto en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios trabaja en nuestros corazones si realmente los que estamos reunidos en esta tarde a través de nuestro grupo de oración Pan de Vida Eterna tenemos esa disposición de escuchar el mensaje de Dios para que vaya trabajando en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. El tema que hoy vamos a compartir, querido hermano, es sobre el llamado de Dios. El llamado de Dios. Cada uno de nosotros, los que estamos reunidos en esta tarde, en nuestra asamblea, en nuestro grupo de oración, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios tomó la iniciativa de llamarte, porque Dios tomó la iniciativa de invitarte a través de un hermano, a través de un familiar, a través de un amigo. Estás aquí porque dentro del proyecto de Dios es para que usted en esta tarde, querido hermano o hermana, pueda renovar o aceptar el llamado de Dios. Y para ello vamos a reflexionar qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 5:16. Que cada uno de nosotros podamos meditar, profundizar en nuestra intimidad este mensaje. Dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No me escogieron ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestros nombres para que podamos aceptar el llamado de Dios. Y nos da una misión. La misión es que, y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y la clave de ese llamado, querido hermano, hermana, así el Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús se te será dado, porque la palabra de Dios aquí es precisa. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo. Si estás enfermo, si no tienes trabajo, si te sientes solo, si te sientes decepcionado, si tienes problemas familiares, si tu esposo o tu esposa es infiel, si estás desanimado, ya no quieres servir a Dios, quieres tirar la toalla, hay un desánimo, hay una rutina en tu vida, ya no servicio, ya no llamado, ya no oración, y cada uno de nosotros lleva su vida de una forma como quiere en este mundo. Pero el mensaje es claro. No me escogieron ustedes a mí, soy yo quienes he escogido. Y quiero que reflexiones esta palabra del Señor durante estos minutos de reflexión donde vamos a compartir la palabra de Dios. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Cuánta gracia de Dios de haber sido escogido por Dios. Cuánta bendición de haber sido escogido por Dios, de haber sido llamado por Dios para un servicio, para una misión específica. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, antes de formarte en el seno de tu madre,
ya te conocía y te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Mira, Dios Padre te llamó, te escogió, te separó, te destinó a ser profeta de las naciones. La pregunta es, querido hermano, hermana, ¿cómo está tu llamado de Dios? Quizás es la primera vez que entras al grupo de oración. Quizás ya tienes 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cómo está tu llamado de Dios? Para un llamado hay una respuesta, ¿verdad? Un ejemplo, cuando mamá te llama dentro de tu hogar, de tu familia, Jessy, ven, Carla, ven, tú obedeces. Y Dios te está llamando. Y para un llamado hay una respuesta. ¿Estás respondiendo el llamado que Dios te hace? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás sirviendo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo a través del llamado de Dios Padre? ¿Estamos ejerciendo ese carisma que hemos recibido a través de nuestro bautismo en el Espíritu? ¿O estás llevando una vida tranquila? No hay llamado, no hay servicio. Mira lo que dice el Papa Francisco. Donde hay llamado, hay propósito. Donde hay propósito, hay un compromiso. Donde hay compromiso, hay amor. Donde hay amor, está Dios. ¿Realmente está Dios en tu corazón? ¿Realmente estás aceptando el llamado de Dios? ¿Realmente hay un compromiso en ti? ¿Hay un propósito de vida en ti? ¿Hay amor en ti? Y el Papa Francisco termina, donde hay amor, está Dios. Y yo quiero que en esta tarde podamos ver algunos ejemplos que nos dicen las Sagradas Escrituras, que nos habla sobre el llamado de Dios. Yo quiero que reflexionemos sobre el Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios le hace un llamado especial a Moisés. Y si uno lee las Sagradas Escrituras en Éxodo 3, Dios Padre le muestra a través de ese llamado, esa misión que Dios le ha encomendado. Pero ¿qué dice Moisés? Moisés en el Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios Padre le habla directamente a Moisés a través de su llamado, le da detalles de su misión encomendada. ¿Y cuál fue la primera reacción de Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 4:1. Lo que manifiesta y lo que responde Moisés al llamado de Dios. Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso. Ante el llamado, Moisés siempre pone un pretexto, un obstáculo al llamado de Dios. Éxodo 4:10. El Señor respondió a Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, se me traba la lengua. Otro obstáculo de Moisés al llamado de Dios. Y si seguimos leyendo Éxodo 4:3, Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Éxodo 6:30, Señor, yo soy muy torpe para hablar. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, queridos hermanos, en tu situación en la que tú te encuentres. Si estás triste, si sufres por amor, por tu esposa, si estás enferma del COVID, si tu marido es infiel, si tu marido no te comprende, no tienes trabajo, estás estresado, hay desánimo en tu corazón. Y a través de esta enseñanza, querido hermano, es que cada uno de nosotros podamos responder al llamado de Dios con un sí sincero. Que a través de esta enseñanza cada uno de nosotros podamos responder el llamado de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Como la de Moisés? No, Señor, envía a otro en mi nombre. No, Señor, soy torpe. No, Señor, yo no sé hablar. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios, querido hermano? ¿Tienes tiempo para el llamado de Dios? ¿Cómo le vas a responder a Dios?
hasta ese llamado. No, Señor, estoy trabajando. No, Señor, tengo mi familiar enfermo. No, Señor, estoy sufriendo porque tengo problemas familiares, porque me siento solo, porque me siento triste, porque me siento desanimado. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios, querido hermano, hermana? Si Dios nos está llamando de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra situación en la cual nosotros nos encontramos. Quizás quieres abandonar el servicio, quizás quieres abandonar el llamado que Dios te hizo, quizás te sientes solo, ya no das para más, quieres renunciar a las cosas de Dios y vivir en el mundo. Querido hermano, hermana, a través de Moisés, que cada uno de nosotros podamos renovar nuestro llamado. Querido hermano, hermana, para el llamado de Dios no hay obstáculos. Para el llamado de Dios se responde con un sí sincero. Cuando Moisés fue llamado por Dios, tenía 80 años y era pastor de ovejas. Pero Dios lo llamó, lo sacó de los planes que él tenía como persona. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros. Quizás nosotros tenemos nuestros propios planes, nuestras propias responsabilidades, pero Dios nos llama. Dios llega a nuestro corazón y Dios quiere lo mejor para nosotros. A través de este llamado, querido hermano, hermana, quiero animarte, a motivarte, a servir al Señor desde tu carisma, desde tu realidad. Si eres joven, niño y adulto, querido hermano, hermana, Moisés acepta el llamado de Dios, sale de su país para cumplir con la misión encomendada de Dios. ¿Y cuál era su misión de Moisés? Liberar a su pueblo de Israel. Otro ejemplo que podemos ver en las Sagradas Escrituras sobre el llamado de Dios es el llamado de Abraham. Génesis 12, del 1 al 10. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Querido hermano, hermana, Abraham entró en obediencia al llamado de Dios. El llamado de Dios, querido hermano, es para bendecirte, es para engrandecer tu nombre, es para que seas bendición. Bendeciré a los que bendigas y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, por su obediencia al llamado de Dios, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendiga a los que te bendeciré, a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Querido hermano, hermana, el llamado de Dios trae bendición. El llamado de Dios trae bendición. El llamado de Dios trae generosidad. El llamado de Dios trae prosperidad, querido hermano, hermana. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:21, así que no tiemblen ante ellos, porque el Señor, su Dios, el Dios grande y terrible, está con ustedes. En tu llamado, querido hermano, Dios camina con nosotros. Dios está de nuestro lado. Querido hermano, hermana, así como Abraham, así como Moisés, que fueron llamados de Dios, hablando y tomando como ejemplo en el Antiguo Testamento y hablando en el Nuevo Testamento, el llamado de Pedro, el llamado de Pablo, a través de este llamado para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Estos hermanos sufrieron, lloraron, fueron maltratados, golpeados, prisioneros, abandonados, no tenían para comer, dice las Sagradas Escrituras sobre Pedro y Pablo. Querido hermano, hermana, sobre nuestro llamado vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a enfermarnos, vamos a sentirnos solos en algún momento de nuestras vidas, pero no es motivo para abandonar a Dios,
no es motivo para abandonar a tu grupo de oración, no es motivo para abandonar tu fe, no es motivo para abandonar a nuestra iglesia católica, querido hermano, porque dice la palabra de Dios que Dios está de nuestro lado, que Dios camina junto a nosotros, que Dios es alfa y omega. Querido hermano, hermana, renovemos nuestro llamado, digámosle sí al Señor como María, un sí rotundo, un sí sincero, querido hermano, hermana, llamados por Dios, pero llamados para servir, llamados para poner en práctica ese carisma que hemos recibido por obra y gracia del Espíritu Santo, querido hermano. Cuando Dios te llama, no toma en cuenta tu condición en la que te encuentres, o tu situación económica, o si estás trabajando, si eres pobre o rico. Cuando Dios te llama, es porque tiene un plan para ti, es porque tiene un propósito para ti, querido hermano, hermana. Y ese propósito de Dios a través de ese llamado es para bendecirte, es para prepararnos en este nuevo camino, es para prepararte en el servicio, querido hermano, hermana. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Reyes 19. Notamos en la palabra de Dios a todos los que Dios ha llamado son gente que estaban ocupadas, gente que tenían un servicio, gente que tenían una responsabilidad. Y en estos tiempos, en nuestro contexto, en nuestra realidad, Dios nos llama, como llamó a Eliseo que estaba arando. No hay pretexto, querido hermano. Tenemos que responder con un sí al llamado de Dios. ¿Cuántos hermanos de la renovación carismática católica han sido llamados por Dios en algún momento de sus vidas, pero por diferentes circunstancias se alejaron de Dios, se alejaron de su comunidad, se alejaron de su grupo de oración, cuando es una gracia haber sido llamados por Dios? A veces nuestra autoestima está muy bajo. ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Sirvo para Dios? ¿No sirvo para Dios? Querido hermano, cuando Dios nos llama, Él es el que nos utiliza. Él es el que motivos no perseveran en su llamado, no perseveran en su oración, no perseveran en su comunidad. Querido hermano, hermana, este tema que estamos en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, es para renovar nuestro llamado. Alguno de ustedes, querido hermano, ha sido llamado por un servidor para una misión específica. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que han respondido con un sí, para que Dios trabaje en sus vidas. Y a los que aún no han respondido al llamado de Dios, en esta tarde bendita, en esta tarde maravillosa, vamos a renovar nuestro llamado, vamos a renovar nuestro compromiso con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:22. Sígueme, yo los haré pescadores de hombre. Jesús le dijo a Pedro y Andrés, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y el Señor nos llama a nosotros como grupo de oración Pan de Vida Eterna. Sígueme, ven y sígueme. Una vez más, el Señor nos llama. Ven y sígueme. La pregunta que nos haríamos cada uno de nosotros en esta tarde es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo? Tomemos un silencio en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo? En estos días conversaba con una hermana y me dio alegría cuando me dijo, he sido llamada como preservidora
de su grupo de oración. Pero al mismo tiempo me dijo, estoy desanimada. No sé si seguiré. Cuando Dios te llama, es porque Dios tiene un plan para ti. Cuando Dios te llama, es porque Él tiene algo para ti. Cuando Dios te llama, hermana, es porque Dios se va a preocupar por tus problemas, por tus circunstancias, por tus debilidades, por tu tristeza, por tu familia. Cuando Dios te llama, Él no se equivoca. Nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él no se equivoca, como se equivoca el hombre. Dios no se equivoca cuando nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo? Y dejarlo todo no significa que tienes que renunciar a tu empleo, a tu estudio o a vender tu casa o todo lo que tienes. Lo que significa es que no tienes que tenerle más amor a estas cosas. Tienes que tener más amor a Dios y estar siempre dispuesto al servicio, estar siempre dispuesto al llamado de Dios, al salir de tu comodidad para servir al Señor. Cuando Dios te lo pida, o sea, cuando Dios te envíe a un servicio, responde con un sí. Abraham tuvo que dejar su país, su trabajo, su familia, para aceptar el llamado de Dios y cumplir con su servicio, con su misión. Moisés tuvo que dejar de pastorear para ir al llamado de Dios. Querido hermano, hermana, dice la palabra de Dios en Mateo 10, 37, 39. Jesucristo dijo que si amamos más a nuestra familia y a nuestras posesiones más que a Él, no somos dignos de Él. ¿Cuántos hermanos hemos descuidado nuestro llamado más por nuestra familia? Más porque estamos preocupados en generar dinero y asumimos muchas responsabilidades. Pero que eso no te quite la gracia de servir y de aceptar y de renovar el llamado de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. No somos dignos de Él. En nuestro grupo de oración estamos llamando hermanos para cumplir un servicio específico en la parroquia. Acogida. ¿Estás dispuesta a servir al Señor en este pequeño servicio? ¿Estás dispuesta a asumir y aceptar el llamado de Dios que te estamos haciendo nosotros los servidores para tener un ejército de hermanos dispuestos a aceptar el llamado de Dios y dispuestos a recibir y servir al Señor? ¿Cuál sería tu respuesta ante el llamado de Dios? ¿Cuál sería tu actitud? No, Señor, tengo mi trabajo. No, Señor, tengo un familiar enfermo. Pero quiero que recuerdes que ante todo está la mano de Dios que cuida de nosotros. Querido hermano, hermana, en la primera carta de Corintios 1:28 nos dice: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo, a los que se creen mejores, a los que se creen sabios, a los que se creen que lo saben todo, porque tenemos 20, 30, 40 años en la renovación, a los que nos creemos que somos los fundadores de los grupos de oración. Pero Dios ha llamado a gente humilde, a gente sencilla, a gente de buen corazón, porque cuando eres humilde, porque cuando eres sencillo, ahí Dios se glorifica y los que lo saben todos se quedan sorprendidos por la gracia de Dios en tu vida,
en tu llamado, en tu servicio. Querido hermano, hermana, no pongas pretexto al llamado de Dios. Dile sí al Señor. Joven, tú que me estás escuchando o que me escucharás en las redes sociales, responde al llamado de Dios con un sí. O usted, hermano, o hablando propiamente a la familia, si Dios te llama, responde con un sí. Al llamado de Dios tenemos que responder con un sí, con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Querido hermano, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 nos dice: para esto nos llamó Dios, por medio del evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser parte y gozar de la gloria de Dios? Para eso hemos sido llamados, y a través del servicio, hermano, hermana, vamos a gozar de la gloria de Dios. No te quedes sin disfrutar, sin gozar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, de ese proyecto que Dios tiene para ti. Pero para que puedas gozar de ese plan perfecto, de esa bendición que Dios tiene para ti, responde con un sí al llamado de Dios. Responde con un sí a la invitación que Dios nos hace a través de nuestros responsables y servidores de nuestro grupo de oración. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, la palabra de Dios nos dice: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Para esto nos llamó Dios, y como ejemplo del llamado de Dios tenemos a Jesucristo. Y somos testigos y leemos en las Sagradas Escrituras todo lo que vivió Jesús, todo lo que sufrió por ese llamado de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Lo mataron, lo escupieron, lo crucificaron, lo insultaron, lo humillaron, lo latiguearon, le pusieron una corona de espina por ti y para mí. Él entregó su vida por ti y por mí. ¿Por qué tenemos miedo al llamado de Dios? ¿Por qué tenemos miedo si a través de ese llamado vamos a sufrir o vamos a recibir humillaciones? Cuando Jesús está de nuestro lado, cuando Jesús camina junto a ti, en tu realidad, en tu situación, en tu dificultad, en tu tristeza, en tu problema familiar, en tu problema con tu esposo. Ahí camina Jesús de nuestro lado. Hermano, hermana, te pregunto una vez más, ¿cuál estás dispuesto a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo? Hermana Santos, hermana Rosa, hermana Gisela, hermana Magda, hermana Delfina, hermana Lucía, Ana Luz, hermana Marlene, hermana Graciela, hermana Marilú, hermana Alejandra, hermana Carmen, hermano Carlos, hermana Gilda, hermana Linda, hermana Aidena Farfán. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo y seguir a Jesús? Yo quiero que hoy tomemos unos minutos de oración. Yo no sé cómo te encuentras en esta tarde, no sé cómo has venido, pero mi Dios te conoce. Y quiero que escuches esta canción y la puedas profundizar en tu corazón, en tu interior. Y si está alguien a tu lado, pues llámalo para que también pueda gozar de esta oración, de la palabra de Dios, porque la bendición también es para los tuyos, no solamente para ti, es para los tuyos, a los que están ahí a tu lado, atrás de cámara, a los que no los podemos ver. Escucha esta canción.
Yo te he escogido, no por apariencia, sino por la pureza de tu corazón, de querer servirme por toda la vida, viviendo mi mensaje hoy con amor. No tengas miedo, yo iré a tu lado para que cumplas bien tu misión. Esta es la alianza que contigo hago. Este es un pacto que hago por amor. Recibe mi unción. Oh, 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 recibe mi Espíritu Santo. Recibe mi unción. Recibe mi fortaleza, mi sabiduría y mi amor. Recibe mi Espíritu Santo, te capacito para tu misión. Recibe mi Espíritu Santo, no tengas miedo, a tu lado iré yo, palabra de Yahvé Sabaoth. Quiero que levantes tu mano si estás dispuesto a recibir y aceptar el llamado de Dios en tu corazón. Cuando Dios llama, no te llama por apariencia. Cuando Dios te llama, no te llama porque eres la persona que lo sabe todo. Él es el que nos capacita, Él es el que nos forma. Querido hermana, renovemos nuestro llamado de Dios, renovemos nuestro servicio como grupo de oración, Pan de Vida Eterna. Hermano, hermana, no te desanimes. Hermano, hermana, por la circunstancia que estés pasando, quizás usted pueda decir, no tengo tiempo para Dios, pero Dios es el dueño de nuestros tiempos. Dios es el que cuida de tu familia. Dios es el que cuida de nosotros. Dios es el que nos sostiene con sus manos cuando ya no sabemos qué hacer, cuando estamos sin saber qué hacer ante la situación o ante el problema o ante la dificultad o ante la tempestad. Dios está de nuestro lado. Querido hermano, hermana, renueva tu llamado porque es una gran bendición de Dios servirle y aceptar ese llamado a Dios. El Papa Francisco nos dice, cada llamado de Dios es una iniciativa de amor. Es una iniciativa de amor de Dios Padre hacia nosotros. No te sientas indigno, no te sientas que no sirves para nada, no te sientas que no tienes dones, que no tienes carisma, porque sí lo tienes, porque tú y yo, querido hermano, hemos sido llamados por Dios para evangelizar, para servirle de acuerdo a nuestro carisma. Dios mira tu corazón y lo mira con amor y lo mira con ternura y lo mira con misericordia. Y en esta tarde Dios ha venido a abrazarte a través de tu llamado. Dios ha venido a renovar tu llamado, a renovar ese compromiso que lo hemos descuidado. Hermano, hermana, levántate, anímate en el nombre de Dios, porque Dios está de nuestro lado. Y cuando Dios está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestro protector, porque Él es nuestro escudo, porque Él viene a defendernos de las humillaciones, de los maltratos, de la tristeza, de la angustia. Él nos sana, Él nos restaura, Él nos transforma y nos da una nueva oportunidad y nos da una nueva vida para responder sí al llamado de Dios. Gracias, 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 mi Dios, porque yo estoy convencido
de que muchos hermanos en esta asamblea, a través de la palabra de Dios, han renovado su llamado, han renovado su compromiso a través de este canto. Escogido, no por apariencia, sino por la pureza de tu corazón, de querer servirme por toda la vida, viviendo mi mensaje hoy con amor. Oh, oh, oh. No tenga miedo, yo iré a tu lado para que cumplas bien tu misión. Esta es la alianza que contigo hago. Este es un pacto que hago por amor. Recibe mi unción. Oh, 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 recibe mi Espíritu Santo, recibe mi unción, recibe mi fortaleza, mi sabiduría y mi amor. Recibe mi Espíritu Santo, te capacito para tu misión. Recibe mi Espíritu Santo, no tengas miedo, a tu lado iré yo, palabra de Yahvé Sabaoth. Ahora vas a prender tu audio y juntos vamos a decir lo siguiente. Prende tu audio en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor Jesús, Aquí estoy, Señor, para servirte. para servirte. Aquí estoy, Señor Jesús, Aquí estoy, Señor Jesús, para renovar el llamado que me has hecho. para renovar el llamado que me has hecho. Aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor Jesús. Capacítame, Capacítame, fórmame, anímame. Aquí estoy para servirte. Aquí estoy para servirte. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús, a Dios Padre que nos ha hablado en estas tardes. Pero un fuerte aplauso que se escuche ahí en tu casa, en tu hogar, con los que están. Los aplausos dan alegría, dan paz interior al enfermo, al triste, al angustiado, al estresado. Dale un fuerte aplauso, querido hermano, al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hermano, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga. Palabra de Yahvé Sabaoth.